Hola, ¿qué tal? Soy Sujei Sosa y el día de hoy les voy a platicar el cuento y la poesía en la enseñanza secundaria. Este tema es parte del libro Enseñar lengua y literatura, comprensión y producción de textos, de Manuel Abril Villalba. Esta presentación es para la Maestría en Competencia Lingüística y Literaria de la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exclusivamente para la materia de Teoría Curricular de la Lengua y la Literatura de la profesora Ceci Trejo. Comenzaré entonces por platicarles un poquito de quién es nuestro autor. Manuel Abril Villalba es un español didáctico de la lengua y de la literatura que radica en la Universidad de la Lengua en Tenerife. Comienza este texto del cuento y la poesía en la enseñanza secundaria con una cita de Federico García Lorca, que dice así: la poesía es el misterio que tienen las cosas, y todas las cosas tienen su misterio. Federico García Lorca fue un escritor muy importante español que se dedicaba a escribir poemas, por lo que les leeré uno de ellos. Malagueña. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan los caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra en los nardos febriles de la mariena. Y la muerte entra y sale y entra, la muerte de la taberna. El capítulo del cuento y la poesía en la enseñanza secundaria propone incluir los textos poéticos y los cuentos como formas de identidad propia para los jóvenes de la secundaria, porque poseen recursos y rasgos cuya descodificación pueden beneficiar tanto a los emisores como a los receptores a través de su reconocimiento, por lo que nuestros alumnos desarrollan la comprensión y la producción a partir de sus modalidades expresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que, igual que las artes, el cuento y la poesía incentivan la imaginación creativa para formar ciudadanos más sensibles de su entorno y del mundo que los rodea. Nuestros niños están acostumbrados a escuchar historias por medio del lenguaje oral, pero las narraciones, como los cuentos, son las formas escritas más accesibles para los niños, ya que entre los 12 y los 18 años se construyen modelos de pensamiento y de desarrollo funcional que consolidan las capacidades lectoras y escritas. Por lo que se sugiere, entonces, no tener solo un modelo de texto. Por ejemplo, si vamos a ver el cuento en clase, tener diferentes tipos de cuentos. Y así los alumnos van a decidir qué es lo que les gustaría leer o recomendar a alguien más lo que les gustó leer. El texto también nos habla de una enseñanza que permita construir el propio conocimiento, tanto a lo que se refiere a la comprensión lectora como a la producción escrita. Por sus valores, la poesía y los cuentos pueden suponer una confirmación del descubrimiento de la vida de las palabras. Los cuentos y la poesía, nos dice R. Barthes, están presentes en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. Aboguemos porque su presencia no falte tampoco en las aulas de las escuelas secundarias y de los bachilleratos. Los textos poéticos y los cuentos no enseñan a leer y a escribir de manera genérica, sino a describir, a narrar, a contar y a argumentar. Entonces, es nuestra tarea como maestros que en las escuelas hay que enseñar a aprender a narrar, a describir, a analizar y a producir textos poéticos, a contrastar ideas e información, a comunicar y a compartir lecturas de poesías y de cuentos.
¿Para qué nos sirven los cuentos? Los cuentos en los adolescentes desarrollan el lenguaje, incrementan el vocabulario, la creatividad y mejoran la atención y la memoria. Y la poesía nos ayuda a expresar sentimientos, ideas, emociones y reflexiones. Despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de la belleza en el lenguaje, cultura, imaginación y memoria. El sentido de la poesía y el cuento en el aula nos ayuda con los procesos de lectura, de reflexión, producción, revisión, comunicación y contraste con nuestros alumnos. Se trata de defender el gusto personal de cada uno de nuestros alumnos. La poesía y los cuentos algunas veces pueden no gustar. Por eso, nuestro deber como maestros es tener diferentes títulos para cada tipo de personalidad. En el texto también se habla sobre la poesía, el cuento y las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías en la enseñanza no son la solución, sino un excelente medio para aprender y enseñar. Por una enseñanza que permita construir el propio conocimiento, tanto en lo que se refiere a la comprensión lectora como a la producción escrita. Los textos poéticos y los cuentos no nos enseñan a leer y a escribir de manera genérica, sino a describir, a narrar, a contar y a argumentar. Una parte importante de este texto es que el cuento y la poesía no son una suerte de insatisfacción y de interrogante, de coincidencia y de cuestionamiento, de construcción y de reforma, de mentira y de verdad. Se trata de hacerlos posibles y cercanos. Estamos convencidos de que a través de la puesta en práctica de las propuestas que hemos ofrecido, esta realidad hace más posible la integración y la educación literaria. Como conclusión, el cuento y la poesía en la enseñanza secundaria nos ayuda a tener seres interactivos socialmente. Nos sirve para crear ciudadanos sensibles del mundo que nos rodea y con la facultad de transformar su entorno.